vuelta en este estudio bíblico para continuar nuestro repasar por el capítulo 18. Nos toca desarrollar desde el versículo 12 hasta el versículo 18. Vamos a hablar de lo que comprende estos versículos. Hemos entrado ya en el capítulo en el cual Jesús es arrestado, Jesucristo es traicionado. Y vamos a empezar a leer el versículo 12, Juan capítulo 18, versículo 12. Cuando prendieron a Jesús y lo ataron. Versículo 18, 12 dice así, si me siguen. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. El versículo 12 dice así. Empieza a escribir quiénes son los que se iban a prenderle, a arrestarle a Jesús. Y aquí vemos la compañía de soldados, dice, los soldados, el tribuno y los alguaciles, los judíos, prendieron a Jesús y lo ataron. Aquí vemos que la combinación de los poderes civiles y religiosos, por un lado, el poder religioso, el poder civil, y por otro lado vemos los judíos y los gentiles también. Ya que, y aunque unos y otros tenían intereses diferentes, bueno, el poder civil tenía un interés diferente, el poder religioso un interés diferente, los judíos y los gentiles, ambas partes tenían objetivos diferentes. Pero ¿qué pasa? A todos se unieron para darle muerte a Jesús, para arrestarle a Jesús. Ellos concordaron todo para que pudieran así mismo ponerse de acuerdo y entregar a Jesús. Pero el objetivo de cada uno de ellos era diferente. Es impresionante cómo pueden juntarse estos cuatro poderes, estos cuatro grupos que representan actualmente todo lo que es nuestra sociedad, ¿verdad? A juntarse en un objetivo común, siendo que sus objetivos no eran tan comunes, ¿verdad? Pero todos querían la muerte de Jesús. También podemos ver que Jesús, acá dice, y prendieron a Jesús y lo ataron. Jesús podía haber roto las cuerdas, le ataban las manos. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento cuando en Jueces, por ejemplo, 15, cuando a Sansón se le ató las manos? Cuando Dalila le dijo, cuéntame tu secreto, le decía. Entonces, si me ata con cuerda, entonces empezaron a atarle a Sansón las manos. Pero ¿qué pasa? El Espíritu Santo decía, decía en el libro de Jueces, dice que el Espíritu Santo venía sobre Sansón y tendría una fuerza impresionante, ¿verdad? Y cuanto más Jesús era que tenía el Espíritu Santo de Dios, él podía haber roto las cuerdas. Entonces podemos destacar que él no puso resistencia. Jesús no puso resistencia, se entregó pacíficamente, voluntariamente. Porque después vamos a ver que es una profecía que se está cumpliendo acá, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan? Cuando le llevaban al cordero para ofrecer el sacrificio por los pecados, primero lo ataron, lo ataban para examinarle, ¿verdad? Lo ataban al cordero antes de sacrificar y lo examinaban. Entonces vemos los poderes que actuaron para la muerte de Jesús. Muchas veces nosotros decimos, no, los religiosos lo que mataron a Jesús. Sí, por un lado. Y a veces decimos, no, los civiles lo que mataron a Jesús. Sí, por un lado, los gentiles. Por otro lado decimos, no, los judíos fue lo que le mataron a Jesús. También. O sea que toda la casta social estaba reunida en este momento buscando un objetivo común. Aunque sus objetivos no eran tan comunes, se juntaron para hacer este arresto. Y por otro lado vemos también de que no hay duda de que acá Jesús se presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se acuerdan de Juan 1:29? Yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y así como siempre estamos leyendo en el Antiguo Testamento que el Cordero que se ofrecía para el sacrificio de los pecados en el Antiguo Testamento, en el altar, tenía que ser atado, examinado. Y el Cordero este Cordero no ponía resistencia. ¿Se acuerdan que decía, lo llevaron como cordero al matadero, decía Isaías, ¿verdad? Sin que el cordero opusiera resistencia. Entonces Jesús, pudiendo haber roto como Sansón las cuerdas, o teniendo legiones de ángeles que están dispuestos a venir y a destruir a todos los que estaban ahí,
y para salvar a Jesús, él no hizo uso de esta fuerza. ¿Por qué? Porque había una profecía que cumplirse y había una misión que Jesús tenía que haber cumplido, que tenía que cumplir. Entonces, imaginémonos que los ángeles ahí en el cielo, ¿verdad? Y miraban la escena y decían, ¿por qué Jesús no pide la ayuda? Ellos mismos se consternaron, ¿verdad? Y decían, ¿por qué no nos pide que bajemos, ¿verdad? Porque para nosotros no es nada, ¿verdad? Para los ángeles no es nada destruir a un ejército, ¿verdad? Y vemos eso en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Cuando el rey de Babilonia sitiaba a Jerusalén, ¿verdad? Le dice Dios al rey, al profeta, que no se preocupen, que el rey de Babilonia no entrará en Jerusalén. Y tal cual, ellos amanecieron todos muertos, escucharon voces, escucharon ruido y se mataron unos a otros los soldados babilonios. Entonces, vemos que aquí Jesús comprueba que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No puso resistencia, no abrió la boca, y así como dice Isaías, como Cordero fue llevado al matadero. Se le ataron las manos para cumplir una profecía que en el Antiguo Testamento se le ataba al Cordero en el templo para examinar. Entonces a Jesús también se le ató. Podemos ver también que de este punto de vista, ¿verdad? Vemos de que también las víctimas para el sacrificio eran atadas a los cuernos del altar para el sacrificio, para ser examinado y después ser sacrificado por el pecado del pueblo de Israel. Además, también podemos ver otra similitud en Génesis 22:9, cuando Abraham, ¿qué hizo con Isaac? Abraham fue con Isaac, le llevaron la leña, vamos a hacer un sacrificio allá en el monte Moriat. ¿Se acuerdan? El monte Moriat. Bueno, al llegar a hacer el altar, entonces Isaac le dice, pero vamos a hacer un sacrificio, pero no veo a la víctima. Entonces Abraham le empieza a atar a Isaac, ¿se acuerdan? Las manos. Entonces era símbolo de lo que Jesús iba a pasar. O sea que podemos ver que Dios no actúa así al azar nomás. Al azar no actúa, sino que hay un patrón determinado en la cual Dios actúa como Dios que es, ¿verdad? Todo lo que ha hecho, todo lo que ha provisto, de esa manera actúa. No es que un Dios la cual no sabemos qué va a hacer, sino que más bien sigue ese patrón en la cual podemos ver en el Antiguo Testamento los hechos que han realizado y nosotros podemos ver en Jesús que esos mismos hechos están siendo realizados en Él. O sea que todo lo que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, el sacrificio que se hacía en el templo, el sacrificio que se hacía en el templo, ¿verdad? Que Abraham atándole a Isaac para el sacrificio, todo se está cumpliendo aquí en Jesús. Y todo era esa referencia. En época de Abraham, época de Moisés, todo fue referencia hacia Jesús. En el Antiguo Testamento ellos estaban mirando a Jesús el que iba a venir. Todo lo que acontecía en el Antiguo Testamento se enfocaba en Jesús el que iba a venir. Y en el Nuevo Testamento, ¿qué pasa con nosotros? Nosotros nos enfocamos en Jesús que ya vino. Todos miramos hacia Jesús. El Antiguo Testamento miraba hacia Jesús para el futuro. Nosotros miramos a Jesús que ya vino en el pasado, hace 2000 años. Versículo 13, vamos a leer. Juan 18, versículo 13 dice, y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era uno de los sacerdotes aquel año. Aquí los 4 evangelios ofrecen un relato común acerca de este acontecimiento, ¿verdad? Primero se le lleva junto a Anás, suegro de Caifás, ¿verdad? Ahí podemos ver el primer interrogatorio. ¿Cómo estaba Jesús? Atado. Como el cordero que para el sacrificio, como nos da la referencia en el Antiguo Testamento. Jesús estaba atado. Y cuando el cordero estaba atado en el templo de Moisés, ¿qué se le hacía? Se le examinaba al cordero para que no tenga ningún defecto. Para que pudiera cumplir con todos los requisitos que conllevaba para el sacrificio del cordero. Entonces, a Jesús lo estaban llevando para examinarlo. En el primer interrogatorio, que era posiblemente algo informal, porque era rápido, ¿verdad?
Llegaron lo llevaron a Anás, mientras que todos los otros empezaron a llamar, porque era de noche. Todos estaban durmiendo, todos estaban descansando, ¿verdad? Entonces, cada uno empezó a ir a avisarle a los otros ancianos, a los otros sacerdotes, para que puedan acercarse. Pero el primer interrogatorio nosotros podemos verlo acá en la casa de Anás. El primer interrogatorio informal. Bueno, con Anás ahí empezaron a interrogarle. Mientras se buscaban los miembros del Sanedrín, ¿verdad? Mientras se juntaban se preparaban los sacerdotes y los testigos que iban a acusar falsamente a Jesús. Luego hubo otro interrogatorio o otra sesión en la casa de Caifás. Primero con Anás, o en la casa de Anás, y luego en la casa de Caifás. Puede entenderse que ellos vivían tal vez en una casa muy grande, Anás y Caifás, ¿verdad? O tal vez ellos tenían una mansión ahí en donde la casta sacerdotal se asentaba, ¿verdad? Se asentaba y todos vivían en ese lugar. Y una tercera sesión, cuando ya amanecía, fueron convocados todos los principales sacerdotes, ancianos, escribas, para confirmar su culpabilidad. Pasó por tres interrogatorios Jesucristo, con Anás, Caifás, y luego con los sacerdotes, con los escribas, con los ancianos. Ya estando los acusadores para acusarlo falsamente, para la remontarse a Jesús. Luego, ¿qué pasó? 3 interrogatorios, 3 juicios, y luego se lo llevan ante Pilato. La cuarta fue juzgado por los religiosos y también por el poder civil, por el poder político. Donde ahí obviamente comenzaría el juicio de los gentiles contra Jesús. Ahora, ¿qué decimos nosotros? Los sacerdotes nomás tenían culpa, o sea que los sacerdotes nomás le mataron a Jesús. Sí, por un lado. Los gentiles también le mataron a Jesús. Los judíos también le mataron a Jesús. Y el poder político también, porque todos estos poderes de la sociedad actual también que tenemos estaban todos en este lugar reuniéndose para darle un fin común a Jesús, para matarle. Así nos recalca, ¿verdad?, que tanto los judíos como los gentiles, Jesús fue objeto de burlas y desprecio. Todos estuvimos ahí. Como dice una música, que él estuvo ahí cuando Jesús estaba siendo crucificado. En el juicio religioso judío, cuando los líderes religiosos lo acusaban, lo estaban interrogando, ¿de qué fue acusado Jesús? De blasfemia. ¿Por qué? Por confesar que él decía que era hijo de Dios. Entonces, el poder religioso judío lo acusaba de blasfemia. Mientras que el juicio civil ante los romanos, ¿de qué se lo acusó? De ser enemigo del César. Cada uno tenía sus objetivos, ¿verdad? El grupo religioso, no, está blasfemando por hacerse hijo de Dios. Y el poder civil, el poder político, lo acusó de ser enemigo de César. Entonces cada uno tenía sus argumentos para juzgarle a Jesús. Vemos también que las prisas que tenía estos grupos de crucificar a Jesús. Tenía muchísima prisa. ¿Por qué? Porque al agarrarle, al atarle, ya lo llevaron junto a Anás, que era el sacerdote, para el primer interrogatorio. Después de eso le pasaron al otro lado de la mansión donde estaba Caifás, también fue interrogado. Después cuando amanecía fue interrogado por todo el Sanedrín, los sacerdotes, los ancianos, por todo. Tal vez la idea de ellos era que antes del amanecer nomás tenemos que hacer todo ya. Antes de que la gente mismo se dé cuenta. ¿Sabe por qué? Porque la gente a esa hora, ¿qué estaba haciendo? Estaba durmiendo. No, vamos a hacer rápido, a la noche, al amanecer ya le vamos a matar ya. ¿Por qué? Porque tal vez sus seguidores pueden hacer una rebelión. ¿Verdad? Entonces ellos se apuraron a hacer esto. Se apuraron. Empezaron a pagar testigos falsos para que pudieran decir falsedades contra Jesús, ¿verdad? Entonces, como vimos, ¿verdad?, los sacerdotes, tal vez Anás mismo, ¿verdad?, estaba desesperadísimo por condenarle ya a Jesús. Y cuando se fue Judas a decirle que
ya sé dónde va a estar y te voy a traer, entonces seguramente él se alegró muchísimo. Bueno, ¿qué sabemos nosotros de Anás? De Anás nos dice, o la escritura dice que era suegro de Caifás. Bueno, que era sumo sacerdote aquel año. Anás era sumo sacerdote aquel año. No obstante, Lucas nos dice que él también era sumo sacerdote. O sea que Caifás era sumo sacerdote y Anás también era sumo sacerdote. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué había varios sacerdotes si la ley decía que solo debía haber uno y después venía el otro? ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento? Solo había un sacerdote. Bueno, podemos explicar esto y decir que en la época que estamos viendo, ¿verdad? En la época de Jesús, en la época justamente de lo que está pasando, el tiempo de la muerte del arresto de Jesús, el sumo sacerdote ya no era hasta la muerte, tal como ocurrió en el Antiguo Testamento, sino que era despuesto con frecuencia por los gobernadores romanos. ¿Bajo qué imperio estaba subyugado Israel? Bajo el imperio romano. Entonces, los gobernadores romanos empezaban a cambiarle a los sacerdotes. Mira, vos vas a ser sacerdote este año, o ahora vas a ser sacerdote. Luego el mismo poder político romano empezaba a cambiar al sacerdote. No, no, ahora va a ser Caifás. Fue Anás, ahora va a ser Caifás. Por ejemplo, Anás fue sumo sacerdote desde el año 6 hasta el 15 después de Cristo, siendo depuesto por el gobernador Valerio Gratus, predecesor de Pilato. No obstante, Anás siguió ejerciendo una enorme influencia, llegando a colocar en el cargo a 5 de sus hijos, su yerno Caifás y un nieto. Por supuesto, ¿verdad? ¿Qué estaban haciendo acá Anás y Caifás, que representaban el poder religioso? Ellos estaban aprovechando el sistema religioso para acomodar a su gente. O sea que estaban monopolizando el liderazgo o el sacerdocio de Israel, cosa que Dios no dijo que se hiciera. Ellos estaban monopolizando. Dice que a sus hijos empezaron a ponerle todo un puesto ahí como sacerdote o como para ser sacerdote. Empezaba a hacer tráfico de influencia. Y por supuesto, ¿verdad? Para que Anás pudiera seguir entrando como sacerdote, ¿verdad? Y tener influencia en el grupo religioso y también en la sociedad, demandaba muchas veces soborno, ¿verdad? O sea, el poder político sobornaba a Anás para que Anás pudiera servir de enlace entre el poder político romano en esa época y el pueblo judío. ¿Cómo se entiende eso? Para que Anás tal vez mantenga dormido al pueblo para que no haga una rebelión contra Roma. Tal vez era la peor traición que pudo haber cometido, ¿verdad? Pero Anás, sabemos, ¿verdad?, que el grupo religioso en esa época tenía sus ganancias, ¿verdad? Ya del imperio romano, del gobernador, para hacerle favores al gobernador, y también de los que se hacían en el templo, ¿verdad? El negocio que en ese momento en el templo se estaba llevando a cabo. ¿Qué nos dice esto, verdad? De que Anás el sistema sacerdotal se ha corrompido acá. Porque Anás de alguna manera monopolizó el sistema religioso, el sistema sacerdotal. No, mi hijo me va a suceder, no, mi hijo, mi nieto y hasta la tercera, cuarta generación nosotros vamos a monopolizar acá el sacerdocio. Y nosotros somos la voz que va a dirigir desde el santuario, ¿verdad? Muchas veces nos suena familiar eso, ¿verdad? Porque muchas iglesias son monopolizadas, ¿verdad? Por líderes, ¿verdad? Eso es tal cual. Conocemos grupos religiosos, líderes, en las cuales están ya tercera, cuarta generación, imagínate cuál era la liderazgo orajala de una iglesia, un grupo religioso. Mucho tiempo, ¿verdad? No porque el hijo, no porque su abuelo fue el que era el líder, por eso a mí me toca estar como líder otra vez. Está bien, tal vez si Dios lo llamó, era su don, ¿verdad?
Pero no siempre sucede así. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de Samuel? Samuel servía en el templo, él no era hijo del sacerdote. En cambio, el sacerdote murió y quedó Samuel como el vidente del sacerdote, ¿verdad? Y los hijos del sacerdote eran todos impíos, ¿verdad? Nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento eso. Bueno, ahora estamos hablando de Anás, ¿verdad? Porque compete hablar del grupo sacerdotal. Una de las fuentes de ingreso de Anás, ¿sabes cuál fue? De Anás, ¿verdad? Era el líder de todo. Él no estaba como sacerdote, pero él de alguna manera estaba dirigiendo todo el grupo sacerdotal detrás de bamblinas, de bamblinas, ¿verdad? Detrás de cortina, en lo oscuro, ¿verdad? Él estaba allá, pero el sacerdote en esa época era Caifás, pero él es el que dirigía todo, detrás de bamblinas, ¿verdad? Entonces, una de sus fuentes de ingreso estaba en la explotación en la que sometía a los adoradores que venían al templo. ¿Por qué? Porque cada año venían de todos lados los judíos para adorar en el templo a Dios. Entonces, ¿qué hacían los que vivían en otros países, por decirlo, ¿verdad? Traían el dinero de esos países. Entonces, para eso estaban los cambistas ahí, ¿verdad? Para cambiar de dólar a guaraní o a peso israelí, ¿verdad? ¿Y qué pasaba con ese cambista? El grupo sacerdotal o Anás tenía una tasa de impuesto para esos grupos de cambistas. Es como un impuesto, ¿verdad? Un impuesto al valor agregado, ¿verdad? Cuanto más cambia, entonces esto es para el sacerdote. También ellos se beneficiaban del precio de lo que se vendía en el patio. ¿Se acuerdan que el que venía de lejos, ¿verdad? Y compraba la oveja para el sacrificio? Entonces, ¿cuánto costaba la oveja? 50.000. Allá afuera 50.000, bueno, en el templo costaba 100.000. 50.000 para el vendedor y 50.000 para el sacerdote, Anás, o para el grupo sacerdotal. Entonces ellos así obtenían su ganancia. Y de las tasas que cobraban de los cambistas, ¿verdad? Entonces, todo esto le había servido por años a Anás y a su grupo religioso para amasar mucha fortuna. Imagínense, se estaba beneficiando a la religión. Se estaban beneficiando a la religión para que ellos pudieran estar más anclados en el grupo sacerdotal, en el liderazgo de los sacerdotes. Y ¿por qué Anás monopolizó el sacerdocio? Justamente por la ganancia, ¿verdad? Muchos pastores monopolizan su puesto, ¿por qué? Porque mucha ganancia. No, yo no le voy a dar a aquel extraño, ¿por qué? Porque la ganancia se va a ir a ese extraño, no le voy a dar a mi descendiente. Y había sido que el hijo del pastor no le gustaba ser pastor, le gustaba ser ingeniero, o le gustaba ser licenciado, pero pero vos vas a ser pastor porque nosotros. Entonces él monopoliza ahí. Y eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es para aquellos que tienen ese llamado. Muchos tienen ese llamado, muchos no lo tienen ese llamado de ser pastores, líderes o en este caso sacerdotes, ¿verdad? Es más, el sacerdote tenía que haber venido de un linaje, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo era el Antiguo Testamento? Dios puso que el sacerdocio iba a ser del sacerdocio de los levitas, ¿se acuerdan? Acá no sabemos si Aná era descendiente de levita, ¿verdad? Bueno, como ya vimos, todo este comercio en el templo, este negocio que se hacía en el templo, un cierto porcentaje era para los sacerdotes. Entonces, por eso ellos llegaron a amasar muchísima fortuna. En los evangelios mismos nosotros podemos ver que a los sacerdotes se les conocía por su orgullo, por su avaricia y por su corrupción. Así cuando ustedes leen en los evangelios, Juan, Mateo, Lucas, Marcos, siempre los sacerdotes, vas a poder anotar ahí y ponerle en rojo, siempre ellos resplandecían por su orgullo. Ellos tenían que estar enfrente de cada reunión. No, bueno, el sacerdote tenía que estar allá. Y ellos se ponían toda la manga y eso.
Y también por su avaricia. ¿Se acuerdan cuando cuando estaban ofrendando, ¿verdad? Y muchos de ellos se ofendían porque las ofrendas eran muy pocas, ¿verdad? Y por la corrupción, obvio, ¿verdad? ¿Qué es la corrupción? La corrupción es la ganancia deshonesta, el tráfico de influencia. Tal vez los sacerdotes en este tiempo se acercaban al gobernador y le decían, mira que nosotros te podemos ayudar, señor gobernador de Roma, para que el pueblo quede dormido y no pueda gestarse ningún foco de rebelión. Pero eso va a costar un poco de plata, le dice al gobernador a Pilato. O a Valerio Gratus, ¿verdad? Que era el predecesor de Pilato, ¿verdad? Entonces, el gobernador, ¿qué decía? Mira, yo no quiero problemas, dice el gobernador, yo no quiero rebelión en este lugar. Está bien, cada mes vas a recibir tu, tu sueldo. Andando mañana en el cajero y retiras. ¿Vieron qué peligroso que es coquetear con el poder político, con el poder civil? Ojalá que en nuestro tiempo no haya religiosos como este, ¿verdad? Que se vendan a favores políticos, a favores religiosos, a favores civiles, en las cuales tienen un poco de sueldo. Y a mí, yo si hago esto, si lucho a favor de esto, me han dado un puesto ahí. Y a la par está predicando, y a la par es cristiano, ¿verdad? A la par es líder. ¿Por qué? Porque son las mismas características que tenían estos religiosos que le mataron a Jesús. Siguiendo, dice, vemos que Anás, estamos estudiando sobre Anás, ¿verdad? Anás era un auténtico líder en la sombra. Él dirigía todo. Él ya no era el sacerdote en ese tiempo, pero él estaba dirigiendo todo. Tenía tal vez tanta astucia y tan corrupto que era que manejaba todo desde la sombra, ¿verdad? Para que el sistema pudiera continuar así. Para que el sistema pudiera continuar así. Y cuando Jesús aparece, cuando Jesús empieza a decir el reino de Dios se ha acercado, cuando Jesús dice, eh, ha llegado la hora en que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y de verdad. Y cuando Jesús, ¿se acuerdan cuando Jesús va al templo y empieza a pegarle, a echarle a todos los cambistas, a liberarle a todos los animales? ¿Y sabe qué dijo Jesús? Mi casa es casa de oración y ustedes la han hecho cueva de ladrones. Imagínense a Anás cómo se sintió cuando eso. Voy a perder mi trabajo, voy a perder mi riqueza, voy a perder la entrada monetaria hacia mi clan, hacia mi grupo. Y esa fue la primera motivación para que Anás pudiera matarle, ¿verdad? Vamos a hacer algo de este tipo porque esto, ¿sabe qué dijo Anás? Yo creo. Se juntaron todos antes y ya luego. Cuando Jesús aparece en el escenario ya se juntaron ya luego ellos. Pues tenemos que hacer algo porque este va a fundir nuestro negocio, seguramente decía Anás, porque era el líder entre las sombras. Entonces ellos empezaron a gestar la manera de matarle. Y siempre que había un encontronazo con los sacerdotes, y Jesús con los sacerdotes, siempre la intención de los sacerdotes era matarle. Pero ¿por qué no lo hacían? Porque no era el tiempo todavía. Entonces, no cabe duda de que Anás había deseado desde hacía tiempo tener a Jesús preso. No soportaba, eso estábamos hablando. Anás tal vez no soportaba que hubiera limpiado en 2 ocasiones el templo, expulsado a los cambistas y a los que vendían animales. Estaba atentando, Jesús atentó directamente contra el negocio particular y corrupto de Anás, del grupo religioso. Ellos estaban sacando ganancias ahí. Es triste ver, ¿verdad?, que muchas personas quieran sacar ganancias a la religión, ¿verdad? Y sigue pasando en nuestro medio, en nuestro ambiente. Estamos en siglo XXI. Tenemos información en nuestras manos, tenemos el internet, tenemos muchísima información, pero muchas personas están siendo engañadas todavía y usadas como mercaderías, como dice el apóstol Pablo y Pedro también. Que en los próximos días vendrán personas que harán de ustedes mercadería, dice, que harán de ustedes objeto de ganancia, dice. Por eso tenemos que abrir bien los ojos, por eso hay que estudiar la Biblia, por eso hay que saber lo que refiere, por ejemplo, en este contexto, cómo eran los sacerdotes. Entonces, para que nosotros podamos en nuestro tiempo también mirar y decir, esperad un poco.
Está queriendo aprovecharse de la religión, está queriendo sacar ganancia de la religión. Cuando Jesús no nos dijo eso, ¿verdad? Cuando Jesús dijo, ¿qué nos dijo Jesús? Tomen su cruz y sígame. ¿Se acuerdan? Y el tomar la cruz no es símbolo de que vas a tener plata. Es símbolo de que en cualquier momento puede haber dificultades menores y dificultades mayores. Entonces, en el versículo 14 vamos a seguir. Dice versículo Juan 18:14, dice, era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. ¿Por qué se menciona esto aquí? Porque acaso Caifás era un corrupto, ¿verdad? Porque era el grupo de los sacerdotes. Pero había una profecía que se tenía que cumplir. ¿Se acuerdan cuando el rey Nabucodonosor se fue a invadir, como para invadir Judea, Jerusalén? Entonces, el rey de Babilonia dice, no le crean a sus rey, le decía a los judíos, a los de Jerusalén, porque Dios mismo me envió, le dice. Entonces, Dios usa acá a Caifás, un hombre corrupto, un hombre mentiroso, un hombre avaricioso, un hombre orgulloso, para poner en énfasis la profecía que se tenía que cumplir. Dice, debía morir. ¿Qué dijo Caifás? Que mejor que un solo hombre muera por el pueblo, decía. Y esta era la profecía. ¿Cuál era el pueblo? Eso es lo que Jesús decía. Eso es lo que la obra de Dios. Que Jesús muriera por la humanidad, por el pecado del mundo. Tal como había sido profetizado. Era un hombre quien debía morir por el pueblo. Esa era la profecía. Dios usó a Caifás, no era porque era santo, sino que para que la profecía se pueda cumplir. Entonces vemos la crueldad del poder religioso de aquellos días en Jerusalén. Cruel era. Ellos desde que cuando Jesucristo subió, cuando Jesucristo empezó a predicar, ellos ya planeaban ya cómo matarle. Y acá en el juicio, ya la sentencia, antes de que el juicio se hubiera realizado, la sentencia ya estaba dictada. Es como que vos ves un partido, ¿verdad? Y uno de los equipos le compró al referee, ¿verdad? Y compró el VAR, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a hacer, verdad? Difícil. Ya está sentenciado ya el partido. Y va a perder el otro equipo porque ya fue corrompido ya el sistema. Es la misma cosa. Acá el poder religioso cruelmente había decidido de antemano ya matarle a Jesús. El juez ya había determinado la sentencia antes de que el juicio se llevara a cabo. Caifás había estado tratando la muerte de Jesús desde hacía mucho tiempo y por fin ahora se podía lograr. Ellos estaban muy contentos, ellos estaban alegres. Ahora, ¿cuál era el problema para ellos? Encontrar la causa para matarle. Encontrar en qué se equivocó. Y justamente ahí entran los testigos falsos. Así como el cordero tenía que ser examinado, ¿se acuerdan? Y no tenía que tener defecto, los líderes religiosos le examinaron. No había con qué acusarle. Entonces, cuando le encontraron perfecto a Jesús, empezaron a contratar testigos falsos para que puedan inventar ideas y argumentos para poder llevarle a la muerte a Jesús. Versículo 15 y 16. Aquí vemos ya el desplazamiento de Jesús hacia otro lugar y vemos que le siguen dos discípulos. Vamos a leer el versículo 15 y 16. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera. E hizo entrar a Pedro. Aquí vemos que a Jesús, después de interrogarle a una parte, lo llevan a otro lado. Entonces,
Los discípulos le siguen. Acá identifica a Pedro como uno de los discípulos, pero el otro dice, y otro discípulo decía. Y normalmente cuando el Evangelio de Juan es escrito, el autor de Juan, que es Juan, ¿verdad? Es como que se oculta él. Entonces dice el discípulo amado, ¿se acuerdan? El discípulo amado, al que Jesús amaba. Él no dice, y yo, Juan, se iba con Pedro. Entonces acá nosotros podemos decir que Pedro y Jesús y Juan, el otro discípulo, era Juan. Entonces decía, y seguían a Jesús, Simón, Pedro y Juan. Y este discípulo, y Juan era conocido del sumo sacerdote. Y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba afuera, a la puerta. Salió pues Juan, que era conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera y le hizo entrar a Pedro. Una vez que Jesús fue arrestado, todos los discípulos, ¿se acuerdan? Huyeron. ¿Se acuerdan? Cuando fueron a arrestar a Jesús, todos los discípulos corrieron. Pedro agarró la espada, le cortó la oreja a Marco, fue restaurado la oreja por Jesús. De última también Pedro corre. Pero en algún momento Pedro habrá dicho, espera un poco. Muchas veces le dio ese cargo de conciencia, ¿verdad? ¿Por qué yo corrí, verdad? ¿Por qué corrí? No, voy a seguirle. Y tal vez Pedro tenía en la mente, ¿verdad? Poder rescatarle a Jesús con sus propias fuerzas, por sus propios medios. Entonces, Pedro empieza a seguirle y acá se encuentra con el otro discípulo que era Juan. Que podemos decir que es Juan porque esta es la evidencia, así lo dice, ¿verdad? El otro discípulo que era Juan también se acerca. También le sigue a Jesús. Ambos llegaron a la casa del sumo sacerdote, pero el otro discípulo que era Juan, ¿verdad? Que era conocido como sumo sacerdote, entró a Jesús en el patio del sumo sacerdote. Y el Juan, que era el otro discípulo, pidió a la portera para que le pueda dejar entrar a Pedro. En cuanto a la identidad de otro discípulo, ya podemos ver que es más probable que sea Juan. Debemos tener en cuenta una cosa acá, que Pedro fue tal vez con la intención de que en algún momento se iban a reagrupar los discípulos y iban a rescatar a Jesús. Pero espera un poco, pero Juan era amigo del sumo sacerdote. Juan le conocía a los sacerdotes. Entonces parece que Juan no es tan nada, ¿verdad? Tal vez podamos luego culparle a Juan, pero no era así. Juan conocía a los sacerdotes. Es diferente cuando Juan le conoce a los sacerdotes, que Juan se hace partícipe de lo que los sacerdotes están haciendo, ¿verdad? Pero Pedro, en cuanto a la razón por la que este discípulo era conocido, el sumo sacerdote, se han hecho muchas conjeturas, ¿verdad? Podemos decir, mira, era su vecino, su amigo, le conocía desde chico. Podemos decir muchas cosas, ¿verdad? Cuando ya hemos comentado, cuando ellos estaban en el patio, podían contar con dos alas separadas, como vimos, ¿verdad? La primera, el primer interrogatorio, el segundo interrogatorio. El mismo era con Anás y luego con Caifás. Ahora, vamos a ver la actitud de Pedro. Pedro fue tal vez con la intención de rescatarle a Jesús. O tal vez para ver qué pasa. ¿Qué es lo que va a pasar después? Y Pedro empieza a quedarse ahí. Curiosidad, ¿verdad? Empieza a quedarse ahí. Hay una fogata, dice. Y empieza a calentarse. Vamos a ver el versículo 17. Dice, entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Cuando Pedro estaba ahí cerca, con los enemigos de Jesús, obviamente que los enemigos de Jesús se iban a dar cuenta de quién era Pedro. Entonces la portera le pregunta y empieza su primera negación de Pedro. No lo soy. Porque si decía lo soy, lo iban a dar a preso, ¿verdad? Entonces, no lo soy. Es difícil saber que la criada estaba del lado de Jesús o estaba del lado de los que le estaban apresando a Jesús. Pero cuando
cuando se refiere a Jesús como este hombre, se ve que la portera también despreciaba a Jesús. ¿Qué pasaba? Pedro empezó a negarle. Estaba en el momento incorrecto, en el lugar incorrecto. Se le hizo la pregunta incorrecta, ¿verdad? Versículo 18, ¿qué dice? Juan 18, versículo 18. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío. Y se calentaban. También con ellos estaba Pedro de pie calentándose. Acá ya nos habla de Juan. ¿Qué pasó de Juan? Podemos nosotros decir, ¿verdad? Que Juan, una vez que se fue, entró, miró qué va a pasar, que esto se fue, habló con el sacerdote. Mira, ya está un amigo que entra. Pedro, entra pues. ¿Y qué van a hacer? Y se dio cuenta Juan de que ya no había caso, de que Jesús iba a ser sentenciado a muerte. Entonces Juan tal vez salió, fue. Salió de ese lugar, se fue. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro se quedó. ¿Qué puede enseñarnos esto ahora? ¿Se acuerdan que el Salmo nos exhorta a que huyamos del pecado, verdad? Huyamos del pecado, de que no le demos rienda suelta al pecado, que no negociemos con el pecado, que no moralicemos el pecado. Juan, ¿qué hizo? Juan empezó a hacer todo lo que pasaba. Después fue a avisarle tal vez a los otros discípulos, a buscar, a reagruparse, ¿verdad? Pero Pedro seguía ahí, Pedro seguía. Es más, se fue con un grupo que le odiaba a Jesús y estaba con ellos. Y estaba con ellos. Tal vez podemos decir nosotros, si Pedro en ese mismo instante, antes de que la portera le hubiera preguntado si era amigo de Jesús, se hubiera ido, él no iba a pasar por las 3 negaciones hacia Jesús. Y no iba a pasar por, por una traición, porque negarle a Jesús era traición. Igualito que hizo Judas. Judas cometió traición, Pedro cometió también traición al negarle. ¿Qué nos enseña esto? Que como cristianos, nosotros, lo que estamos ahora, no podemos negociar con el pecado. No podemos negociar con grupos que le odian a Jesús. ¿Verdad que sí? No, pues ellos son mis socios, ya tengo negocio con ellos. Ellos son ateos y te verán luego, yo soy cristiano y ellos nada que ver, pero estamos haciendo negocios. Te va a pasar lo que le pasó a Pedro. Vas a terminar negándole a Jesús. ¿Verdad? ¿Se acuerdan lo que dice Salmo también? Salmo 1 dice, por acá lo tengo, dice, Salmo 1 dice, no anduve en camino de pecadores, no anduvo en consejo de malos. El Salmo 1. No anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores me he sentado. Mucho ojo nosotros los cristianos, huyamos del pecado. Todos nosotros los cristianos podemos pecar, podemos tener ese indicio. Somos carnales todavía, estamos viviendo de la carne, ¿verdad? Pero cuando en el primer síntoma que nos indique, que nos lleve hacia el pecado, huyamos de ahí. No, espera, pues esto está mal. ¿Cómo? No, este grupo, no. ¿Cómo puedo yo estar en este grupo de ateo? ¿Cómo voy a hacer negocio con ellos? Y muchos cristianos se enfriaron así. Muchos cristianos empezaron a frecuentar compañías o grupos o sociedades que no amaba a Dios, que no amaba a Jesús y terminaron perdiendo la fe. No perdiendo la fe, ¿verdad? Pero terminaron negando a su Señor y Salvador. Y así también con el pecado. Al primer síntoma de pecado, Dios nos dio la solución. Jesús nos dijo, límpiese los pies. Yo le voy a limpiar los pies. ¿Qué quiere decir eso? Pidamos perdón a Dios, arrepintámonos y corramos así como hizo Juan. Juan, muy inteligente, antes de complicarse la vida negándole a Jesús, se retiró de ahí. Pero Pedro, ¿se acuerda que Pedro qué había prometido?
¿Se acuerdan lo que Pedro le había dicho a Jesús un poco antes? Aunque ellos se escandalicen, yo no, le digo. Mucho cuidado cuando un cristiano dice, "Che, no, hace 10 años de ser cristiano, yo soy líder, pastor, apóstol, super apóstol, yo estoy ya fuerte en la fe". Cuidado con eso. Ese grupito no tiene lo ni fe. Cuidado con eso. ¿Por qué? Dice, cuando nos damos cuenta que Pedro, quien negó al Señor, aquel de que de alguna manera era uno de los más destacados de los apóstoles, ¿se acuerdan? Él era como el líder estaba Jesús como líder y Pedro era el segundo al mando de Jesús. ¿Verdad? Aprendemos. ¿Qué tenemos que aprender también nosotros? Que cualquiera de nosotros podemos caer si nos separamos del Señor. Cualquiera de nosotros puede caer si nos separamos del Señor. ¿Verdad? Juan, ¿qué hizo? Juan se fue, entró, averiguó, ¿qué le van a hacer a Jesús? El sacerdote le dice, le va a matar. ¿Y dónde le van a llevar? Entonces Juan sale y se va. Pero Pedro, poniendo énfasis en su poderío, en su liderazgo, porque él se había jactado de decir, no, yo soy fuerte. Entonces eso le llevó a negar 3 veces a Jesús. Dice, aprendemos que también cualquiera de nosotros podemos caer si nos separamos del Señor. Ya sea el nivel que vos le quieras poner a un cristiano, si esa persona se separa de Dios, puede caer. Por eso nosotros debemos estar siempre conectados con el Señor. Pedro se había jactado de ser mejor que sus condiscípulos. ¿Alguna vez ustedes escucharon, o tal vez muchos líderes prominentes decir que ellos son mejores que otros, ¿verdad? No, nosotros acá no pecamos luego. No, ese líder no peca luego. Cuidado con esa jactancia, dice. Pedro se había jactado de ser mejor que sus condiscípulos. Aunque ellos se tengan miedo, yo te voy a defender, Jesús le decía a Pedro, así le decía, ¿verdad? Cuando comparándose con ellos, otra cosa, no nos comparemos con nadie, ¿verdad? No nos comparemos con nadie. Aunque todos se escandalicen, yo no. Eso fue la palabra de Pedro. Si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. Esa fue la palabra de Pedro. Pero aunque el Señor intentó advertirle, él tomó a la ligera aquella prueba que todavía no había enfrentado. ¿Qué hizo Pedro? Calculó mal su fuerza de voluntad y su valor. Calculó mal. ¿Verdad que hay días que somos demasiado espirituales, verdad? Solo da gusto y sale todo bien, luego las cosas. Y es como que estamos conectadísimos con Dios. Conectadísimos con Jesucristo. Leemos, oramos, cantamos. Y es como que estamos cerquita de Dios. Y decimos, yo soy mejor que aquel. Yo soy mejor que aquella. Mi iglesia es mejor que aquella iglesia. Mi iglesia es mejor que aquella iglesia. Pero ¿qué pasa? ¿Y si viene un día malo? ¿Verdad? ¿Se acuerdan lo que dijo Pablo? Oren de todo tiempo para que puedan soportar el día malo, dice. Todos tenemos días malos. Aprendamos de Pedro. Pedro calculó mal su fuerza de voluntad y su valor. Por lo tanto, confió en quién? En sí mismo. ¿Verdad? Muchas veces, digo yo, ¿verdad? Muchas personas porque hablaron lenguas confían en sí mismos. No, yo soy profeta, yo soy apóstol. Pero el don de quién es? De Dios. No es esa persona. No confiemos en nosotros mismos ni en nuestras propias fuerzas. Pedro confió en sí mismo y eso le llevó a negar a Jesús. 3 veces. ¿Qué va a pasar si nosotros confiamos en nuestra propia fuerza? En algún momento vamos a llegar a negarle a Jesús. No porque yo estudié, no porque yo hice esto, no porque yo soy ballet, no porque yo tengo fuerza, no porque yo soy bueno, yo soy esto. Todos los que llegan así, después tarde o temprano empiezan a negarle a Dios. No confiar en nosotros mismos. En lugar de descansar en la fuerza y fidelidad de Dios, y esto es lo mismo que nos pasa a nosotros cuando nos entregamos a tal exceso de confianza en nosotros mismos. ¿Verdad?
No achiquemos a ningún cristiano, no achiquemos a ninguna otra iglesia, no achiquemos a otro porque yo soy muy espiritual. Porque eso nos va a llevar a negar a nuestro Señor. Cuando nos sentimos invulnerables porque somos fuertes, tenemos dones. Escuchen bien lo que dice. Cuando nos sentimos invulnerables. No, a mí nada luego me va a pasar. No está lo ni enfermo, no está demasiado bien lo está. Porque somos fuertes. Tenemos dones. Sabiduría, ocupamos puestos de relevancia, ¿verdad? Muchos que ocupan puestos de relevancia en la iglesia, piénsalo, achícanlo a los otros o piénsalo en sí mismo. No, porque yo estoy acá. Y así se tiene que hacer. Y si no, no se hace. Puesto dentro de la iglesia. Estamos hablando de la iglesia. Ese es el camino seguro de la caída, dice. Cuanto más, ¿qué nos enseñó Jesucristo? Cuanto más alto estemos en el liderazgo, dijo Jesús, es cuanto más bajo tenés que estar. Dice, porque el que quiera ser el primero, ¿qué tiene que hacer? Tiene que servir a los demás. Y este es el servicio a los demás. El servicio a los demás es lo que nos hace depender de Dios. Aquí Pedro decía, yo no soy el líder de los discípulos. Yo tengo que hacer algo con mis propias fuerzas. Yo tengo que ir a rescatarle a Jesús. Yo no, tengo que confiar en mí mismo, en lo positivo, tengo que hacer esto. Entonces eso le llevó a negar 3 veces a Jesús. ¿Nosotros qué debemos hacer? Obviamente que después vamos a ver en el estudio, ¿verdad? Que Pedro después le niega 2 veces más y luego se arrepiente. ¿Sabe por qué? Porque se acuerda de lo que le dijo Jesús. Nunca es tarde para arrepentirnos. Nosotros los cristianos igual. Nunca es tarde para que un cristiano pueda arrepentirse de vuelta. Es decir, Señor, qué soberbio, qué orgulloso que yo era, perdóname Dios. Yo pensaba que era el líder de toda esta mega iglesia y yo empezaba a acusar, yo era el juez de todo lo que se congregaban ahí. Y yo ahora entiendo que yo debo ser el servidor de todos ellos. Ese es el arrepentirse. Vamos a quedarnos con esta palabra del Salmo 1 que dice, de él se decía que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas escarnecedores se ha sentado. Pedro había hecho todo lo contrario, se hizo amigo de los que le estaban ejecutando a Jesús. Imagínense cuando Pedro estaba ahí calentándose con los soldados. Vos viste, le dice un soldado a otro soldado, vos viste cómo yo le pegué. Imagínense la reacción de Pedro, cómo iba a ser. ¿Qué piensan ustedes? Si Pedro decía, ¿por qué le pegaste? Vos sos uno de ellos, vamos presos. Y si él, sí, está bien, qué suerte. Él tuvo que dar crédito a esa conversación, ¿verdad? Entonces, pero Pedro había hecho todo lo contrario. Y allí, junto a aquellos enemigos del Señor, descubrió que no podía ser un fiel discípulo. Tengamos cuidado en muchos lugares, en muchos grupos. A veces no podemos ser un buen discípulo. Porque muchos lugares, muchos grupos, muchas amistades pueden separarte de Dios. Porque contó un chiste feo y vos tenés que reír, porque si no se te va a enojar contigo esa persona. Entonces es como que está en la tiniebla y en la luz. Y está en el medio. No existe un medio. Ojalá que fuera frío o caliente y dice Apocalipsis, ¿se acuerdan? Ni sería bienaventurado, sino que sería como el tamo que arrebata el viento, arrastrado por la tentación. ¿Qué pasa con un cristiano que coquetea con el mundo? Coquetea con la carne, coquetea con el diablo. Tarde o temprano va a ser arrastrado hacia ahí. ¿Y cuál va a ser a qué finalización va a llegar? Va a llegar negándole a su maestro, a Jesús. Muy bien, hasta ahí hemos llegado en este estudio. En el próximo vamos a estar siguiendo con el capítulo 18 en adelante, del versículo 19 en adelante. Espero que haya sido mucha bendición. Amén.